Bueno, aquí estamos en el 30 de la TDA. Somos, y lo repetimos, ¿no?, parte de la Universidad Nacional de Cuyo, somos del sistema de medios de la universidad. Y bueno, y en este caso hoy queremos mostrarles a ustedes lo que está sucediendo en el ámbito no solamente de la Universidad Nacional de Cuyo, sino de las universidades públicas nacionales. Hay una medida de fuerza que llevan adelante tanto docentes como no docentes. Tiene que ver con la propuesta salarial que la repasamos. El gobierno ofreció 3% de aumento para el mes de agosto, 2% para el mes de septiembre. Obviamente fue una decisión rechazada porque era ya la propuesta definitiva que llevó el gobierno a los docentes y no docentes, y está lejos de lo que es tener un salario digno o un aumento digno, ¿no?, que es lo que se está reclamando. Es importante tener en cuenta que se está desarrollando esta medida de fuerza en más de 60 universidades públicas de todo el país con un nivel de acatamiento alto, lo vamos a decir, universidades que en algunos casos han tenido sus puertas cerradas. Esta es la segunda medida de fuerza en el inicio ya de la segunda mitad de este ciclo lectivo 2024. De hecho, no comenzaban las clases la semana pasada en algunos lugares a partir de esta medida. Después, medida que duró la semana pasada 3 días, volvieron las clases en algunas universidades, por supuesto, pero con esa protesta, ¿no? Y en esta semana, esta medida de fuerza de 48 horas y analizando lo que va a suceder más adelante. Salimos a la calle a preguntarle a la gente si está al tanto de esta situación, si apoya la medida de fuerza, el reclamo que hacen los trabajadores universitarios. Y bueno, Noelia Delgado se encontraba con estas respuestas. Las vemos. Nacional de Cuyo, martes y miércoles 2021 está en una medida de fuerza. ¿Sabían de esta medida de fuerza? Sí, estamos bien enterados. Por el noticiero. ¿Qué opinión tienen al respecto sobre la medida de fuerza? Y la opinión es muy fácil, que la educación siempre tiene que estar en un buen nivel. Y si no, no puede ser. Estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo con la medida de fuerza? Sí, señora. Sí. Mire lo que han hecho los senadores, ¿eso le parece bonito? ¿El aumento que han tenido los senadores? Sí, por eso, y los jubilados estamos ganando miseria. Entonces todo está muy mal. Estoy apurado, después te contesto. Bueno, gracias. Mis hijos van al colegio de la universidad. Estoy totalmente a favor, puesto a que no se puede seguir con estas medidas y necesitamos urgente que se revierta la situación. Cortito, somos de la Universidad Nacional de Cuyo. La universidad está ahora en una medida de fuerza. ¿Les interesa el tema? No. Yo soy egresado, tengo hijos en la universidad y realmente bastante lamentable, no le digo todos los profesores, pero muchos profesores hacen el esfuerzo de acuerdo a lo que cobran. Y respecto al presupuesto universitario que reclama no conozco mucho el tema, pero si hay que ajustarlo por inflación y es necesario, bueno, me parece el reclamo justo. Sí, tengo entendido algo que no les alcanza el presupuesto y que estaban recortando algunos gastos, porque no, justamente por eso. ¿Qué opinión tenés al respecto de esta situación que se está viendo? Sí, la verdad que lo veo bastante necesario. La verdad no tengo entendido bien cómo es la lucha, pero sí lo veo bastante necesario que tengan ese presupuesto justamente para que puedan seguir los estudiantes también, ¿no? Porque eso creo que es más para ellos que los... ¿Pensás que la universidad, que la educación pública universitaria es importante? Sí. Si es por una justa causa, está perfecto que la universidad tome medidas. Sí. ¿Qué opinas? Sí, porque debería tener más presupuesto y que la educación sea primordial en este país. La verdad que hoy por hoy la educación es un futuro y no se está dando el suficiente seguimiento quizás. Ahí veíamos, ¿no?, con diferentes opiniones, el reflejo de la sociedad que tenemos aquí en Mendoza y en un país donde también hay que decirlo, ¿no?, los medios tenemos un rol sumamente importante a la hora de lo que opina la gente. Tenemos que entender por ahí que mucho de lo que se replica en los medios termina formando una opinión e incluso poniendo a la gente de un lugar o del otro, ¿no? Bueno, así es que por ahí hay que también entender que tenemos una responsabilidad frente a los medios. Y digo esto porque a partir de este reclamo que se está haciendo en la universidad, en los trabajadores
universitarios, tanto docentes como no docentes, la sociedad se debate, ¿no? Porque también en estos últimos días nos hemos enterado de cómo es el nivel de aprendizaje de los chicos en las escuelas de nuestro país, de la provincia. En las próximas horas se va a conocer un informe que habla de que, por ejemplo, 1 de cada 4 chicos de 15 años en nuestro país no entiende regla de 3 simples o no la interpreta. Bueno, tiene que ver un poco con el sistema educativo que atraviesa hoy una crisis, ¿no? Esa crisis que tenemos en la economía, pero que no deja de reflejarse también en otros ámbitos, ¿no? Como una especie de efecto dominó. Y a partir de esto también hemos visto en estos días distintos análisis que se hacen de la realidad de la universidad. Y muchos hablan de cómo llegan los alumnos a la universidad, qué nivel de estudio tienen, si realmente entienden, interpretan un texto, si hoy las condiciones de los chicos cuando ingresan a la universidad son las mismas que tenían hace algunos años, nosotros incluso cuando comenzábamos una carrera universitaria. Es un debate que se está dando en la sociedad argentina, pero también tiene que tener claro la sociedad que todos aspiramos a nosotros poder llegar tal vez a una educación universitaria o a una tecnicatura universitaria, obviamente si es pública mejor, que nuestros hijos lo hagan, pero que no van a llegar si no hay educación pública. Me parece que eso es lo que tenemos que instalar en nuestro país, que nuestros hijos lo entiendan, que nuestros padres lo entiendan, que todas las generaciones lo entiendan, porque todos aspiramos a ser universitarios o a tener universitarios en la familia en lo posible, pero no salimos por ahí a apoyar el reclamo que hacen desde las universidades por un mejor presupuesto o por mejores sueldos. Me parece que eso también debe instalarse en la sociedad argentina. Salíamos, por supuesto, a compartir y saber qué está pasando en las universidades y tenemos, por supuesto, también las declaraciones de los protagonistas. ¿Quiénes son? Docentes y no docentes. Vamos a repasar lo que nos decían en esta jornada de medida de fuerza por 48 horas. En este caso, la representante de FADIUNC, Staiti es el nombre. Emiliano Díez es el que vamos a ver ahora. Francisca Staiti es la titular de FADIUNC desde Mendoza a nivel nacional, pero Emiliano Díez hablaba con nosotros, el secretario general de FADIUNC, que nos decía lo siguiente. En estas 48 horas de paro nacional estamos reclamando que la educación es un derecho esencial, no es un servicio. Por lo tanto, hay que garantizar este derecho con condiciones cursadas, con condiciones laborales y con salarios dignos para que la universidad siga funcionando. El Gobierno Nacional ofreció un 3% de incremento salarial en agosto y un 2% para septiembre. Fue rechazado por todas las federaciones por considerarlo totalmente insuficiente respecto a la pérdida que llevamos de entre el 50 y el 100% respecto a la inflación, una caída del poder adquisitivo que ronda el 26%, casi el doble de lo que fue el recorte de la época de Cavallo. Así que estamos en una situación crítica en materia salarial y por lo tanto en este momento en 57 universidades del país, 138 gremios, docentes y no docentes están llevando adelante medidas de fuerza para reclamar por más presupuesto y más mejora salarial para la universidad. Estamos en una situación muy crítica, tenemos el 60% de la docencia con salarios que están por debajo de la canasta de pobreza y esa situación es realmente muy grave porque afecta directamente a la prestación de la parte educativa, pero a su vez también afecta a nuestras obras sociales y afecta a las jubilaciones indirectamente que están vinculadas con nuestro salario. Por lo tanto, tenemos una situación muy crítica. A esto se le suma que desde enero se suspendió el pago del FONIT, una gran conquista histórica de la docencia del país y que estamos viendo un recorte adicional, sobre todo en el sector preuniversitario. Sí, lamentablemente en la Universidad Nacional de Cuyo estamos sufriendo descuentos, es la única universidad del país que está realizando los descuentos de los días de paro y en particular en el sector preuniversitario donde más están golpeando estas medidas que cercenan el derecho a huelga. Por lo tanto, estamos exigiendo que se cese con el descuento de los días de paro, se reintegren los días descontados y que se pueda acompañar nuestros reclamos por más salario para la educación sin represalias a nivel local. Tenemos un 23% del poder adquisitivo y nuestro salario ha perdido entre un 50 y un 100% respecto a la inflación. La semana próxima tendremos reuniones y discusiones por los lugares. Estamos hablando de que estamos coordinando acciones a nivel nacional
y creemos que la primera semana de septiembre pueden volver a aparecer medidas de fuerza si no hay respuesta del gobierno, y estamos tratando de coordinar una marcha universitaria. Una de las fechas que se está discutiendo es el 16 de septiembre, que sería una conmemoración de la Noche de los Lápices, y integraríamos un reclamo estudiantil con el reclamo docente y no docente, y probablemente se pueda seguir trabajando en nuevas acciones de visibilización y movilización colectiva y masiva. Bueno, ahí veíamos a Emiliano Díez, que es el secretario general de FADIUM, ¿no? Hablando justamente de cómo es la medida de fuerza aquí en la provincia de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, y así hincapié, ¿no?, en esto de la adhesión está condicionada por el descuento del día que no se trabaja, en el caso específicamente de esta universidad. Vamos a repasar también lo que decía la gente, el representante de no docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, Gustavo Timpano, y también Mercedes Hadid, que es vicepresidenta de la Federación Universitaria de Cuyo, que también hablaron con nosotros y esto nos decía. Por público conocimiento, ahora ofrecieron, directamente no hemos tenido paritaria desde que se inició el proceso de este nuevo gobierno. Capital Humano le dice a los paritarios cuáles son los puntos que directamente comunican, entonces nos avisaron que para estos meses ofrecían el 3% para agosto y el 2% para septiembre, sin tener en cuenta el desfasaje que tenemos de que el 50% desde diciembre del 2023 a la fecha en nuestros salarios. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, de los compañeros y compañeras nuestras en la universidad, y más Mendoza fue uno de los lugares donde más se votó a Milei, donde por ahí vos querés llevar la discusión a lo salarial o al paro, a las medidas de fuerza, o a qué manera concientizar al trabajador y a la trabajadora de la Universidad Nacional de Cuyo, y te dicen que ellos no están de acuerdo con las formas y que votaron a este gobierno y que hay que darle tiempo. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que te llevan a que uno quiere, no sé en qué momento iremos a tomar conciencia o irán a tomar conciencia de que la universidad pública está en peligro. Hoy te diría que el país, las universidades nacionales están prácticamente cerradas en casi todo el país, con guardias mínimas en los lugares esenciales. Y la Universidad de Cuyo, como la Universidad de Defensa, por ejemplo, por decirte dos, no es como que fuera un día más, y como que la lucha es de unos pocos, y los que están tomando conocimiento de lo que está pasando son unos pocos y nada más. Creo que hoy por hoy el estudiante se encuentra muy obstaculizado. Hay cuestiones, como por ejemplo, se me ocurre el transporte de larga distancia. Los estudiantes que vienen en San Martín, por ejemplo, tienen que pagar un pasaje sin abono de 2.400 pesos y con abono de 1.175 pesos, que solo se tiene que pagar, solo se puede pagar los primeros días del mes y sí o sí en efectivo. O sea que si se quiere, un estudiante que vive en San Martín gasta alrededor de 50.000 pesos al mes solo en transporte, sin contar los gastos de bandeja del comedor, de fotocopias, material de estudio. Y creo que estas cuestiones necesitan ser consideradas y gestionadas como políticas públicas. Claro. Si no, la verdad que entendemos que estamos bastante en el horno. Ahora, según la opinión del estudiante respecto al paro, esto va a depender según la unidad académica. No todas las facultades adhieren al paro, como es por ejemplo la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, generalmente no suelen adherir, pero hay unidades académicas como por ejemplo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que sí. Y la opinión del estudiante respecto a esto va a variar mucho. Bueno, estábamos ahí escuchando a los representantes, por supuesto, de los trabajadores de la universidad, y también a la vicepresidenta de la Federación Universitaria, que lo dijo acá incluso el otro día, cuando hablaba de la realidad que atraviesan los estudiantes que hoy tienen, sobre todo aquellos que se les hace mucho más difícil sostener una carrera, aquellos que viven lejos, que tienen que llegar desde distancias mucho más largas, que tal vez tienen que quedarse muchas horas, y no solamente está el tema del transporte, sino también de cómo se alimentan en esas horas que están justamente en la universidad. Por eso hablaban de que esto se convierta, estas necesidades, en políticas públicas, porque el panorama no es alentador, hay una realidad que estamos atravesando
atravesando. Hay una crisis económica que básicamente está afectando a todos y cada uno de los argentinos y argentinas. Y está claro que hay una cuestión, lo planteábamos el otro día cuando hablábamos, esta sensación de asfixia que está teniendo, en este caso, la educación pública a partir de estas decisiones que toma el gobierno nacional. Y hay gente que termina cayendo del sistema. Queda claro que es así, lo decían los chicos de la Federación Universitaria, que hay chicos que ya dejaron de estudiar básicamente porque los recursos económicos no alcanzan. También vamos a escuchar a Jorge Anro de Fatum, que es el secretario adjunto de ese gremio, que también hacía su análisis sobre la situación de las universidades. Esto también nos decía. Finales del mes de mayo, después de la gran marcha universitaria del 23 de abril, nos recibió Petovelo, la cual se comprometió a ponerse al frente del reclamo, a tratar de encontrar una solución, y nos pidió en ese momento una semana para darnos una respuesta y una propuesta concreta para conversar. Y ya hoy pasaron más de 2 meses y medio, y esa reunión nunca se volvió a hacer. Petovelo nunca más nos atendió el teléfono y no volvimos a tener una sola reunión. Un trabajador no docente categoría inicial está entre 300.000 y 400.000 pesos, depende de su situación de tener título o no tener título, sí. Una persona que entra a la calle. O sea, estamos prácticamente cercanos a los niveles de indigencia, cosa que nunca sucedió. Los trabajadores universitarios, más que nada a partir de nuestro convenio colectivo trabajo en el 2006, los trabajadores no docentes, que entró en vigencia en el 2007, tuvimos salarios siempre por encima de lo que era la pobreza, los índices de pobreza, más allá de los avatares que vivió el país y de los distintos gobiernos que hemos tenido. Los docentes lo que tienen, como tiene un régimen diferente al nuestro, con distintos niveles de dedicación, jefe de trabajo práctico, un profesor adjunto está ganando 200.000 pesos por mes con dedicación simple, y un profesor titular con dedicación exclusiva, que es el máximo cargo, que son profesores con una trayectoria terrible, que dedican todo su tiempo a la universidad, tiene un sueldo básico por abajo de 1 millón de pesos. Pero más allá de eso, hay que entender cómo está compuesto el presupuesto universitario. El presupuesto universitario, un 90% es salario docente y no docente. Y del 10% restante, un 5% de la plata de funcionamiento, que es lo que estamos hablando de la actualización. Pero después el presupuesto tiene partidas especiales que tienen que ver con ciencia y tecnología, con extensión universitaria, las becas estudiantiles, la plata de obra, que eso no se actualizó. Realmente está demostrado que este gobierno no le interesa a la universidad pública, que en su modelo de país la universidad pública no tiene un lugar. La universidad pública es uno de los sectores que mejor funciona en el país, que tiene un prestigio internacional y también dentro de la sociedad. La están desfinanciando para que empiece a bajar la calidad y que después en algún momento se diga, bueno, esto no funciona, como han hecho históricamente los gobiernos liberales con el Estado, diciendo que el Estado no funciona, que es un elefante muerto y que por eso hay que privatizarlo. Bueno, van a hacer lo mismo con la educación en general y con la universidad en particular. Y bueno, vamos a dejar de tener la universidad que tiene el prestigio en Latinoamérica y en el mundo todo, ¿no? Este proyecto de ley que aprobó, dictó la media sanción la Cámara de Diputados, es muy importante porque nos permite a la universidad tener la base del presupuesto que necesita para poder funcionar, a los trabajadores tener el presupuesto para actualizar los salarios como estamos reclamando, y también sirve de base para la discusión del presupuesto 2025, que ahora en el mes de septiembre el Congreso de la Nación tiene que discutir. Si ya tenés esa base aprobada, te garantiza que el presupuesto 2025 tenga de mínima esa base para empezar a discutirse. Es muy importante. La Cámara de Diputados lo ha aprobado con un porcentaje muy alto de diputados, 140 y pico contra 70, que son los de la Libertad Avanza y el PRO, que evidentemente tiene un proyecto de país muy similar. El resto de los bloques lo han aprobado, lo cual para nosotros es muy importante. Estamos esperando ahora y trabajando para que la Cámara de Senadores lo trate lo antes posible. Cuando la ley ya esté aprobada, sí, el gobierno ya está amenazando con que la va a vetar. Y ahí es el momento que la comunidad universitaria toda salgamos a la calle, como hicimos el 23 de abril, con el conjunto del pueblo, a demostrar que para este pueblo la universidad pública es importante. Ese va a ser el gran momento para que todos volvamos a la calle a impedir que, si esta amenaza la quieren llevar a la realidad, que esto no sea posible, y frenar ese veto que este gobierno, por lo menos el presidente, dice que va a hacer, porque sería
terrible desconocer un mandato del Congreso en un tema tan delicado y tan importante como el presupuesto universitario. Es clave esta reunión, este consejo en La Pampa, donde van a estar todos los claustros con los rectores. Sí, la reunión es clave, es el momento justo con este proyecto de ley en el Congreso, es el momento para dar la discusión. Estamos muy preocupados por esta reunión, estamos conversando con los rectores, sentimos el apoyo de los rectores, por lo menos su gran mayoría es así, sentimos el respaldo y necesitamos también el respaldo de la comunidad, porque la universidad no estamos discutiendo un reclamo sectorial, salarial o presupuestario, estamos defendiendo la universidad que es del pueblo, que es la herramienta que el pueblo tiene para poder pensar que sus hijos puedan acceder a la universidad y mejorar su situación personal y un desarrollo personal en la vida. El mismo pueblo tiene que salir a la calle a defenderla, más allá de la bandería política, quién haya votado cada uno, cuál es la posición política y ideológica que tenemos. Creo que todos juntos tenemos que salir a defenderla y creo que el momento es ahora y esta reunión del CIN va a ser clave para consensuar, poner una fecha en la marcha y salir de vuelta a la calle para decirle basta a este gobierno. Bueno, aquí estamos, ¿no? Después de escuchar a un representante más, ¿no?, de los trabajadores de la universidad y hablando concretamente de la importancia de lo que hablábamos al comienzo del programa con la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, esto de el presupuesto, de cuáles van a ser las prioridades a partir del 2025, pero teniendo en cuenta cuáles son, de hecho, las prioridades hoy para el gobierno de Javier Milei. Y da la sensación que evidentemente la educación pública no lo es, bueno, lo hablaba recién justamente la rectora en el sentido de lo importante que es que los legisladores acompañen, ¿no?, con este proyecto de presupuesto universitario que ya ha tenido un avance, pero que obviamente es importante cómo puede encararse la negociación en el Congreso a partir de esto, que es básicamente la necesidad que tiene no solamente la Universidad Nacional de Cuyo, sino las universidades públicas a nivel nacional. Vamos a repasar enseguida lo que opinan los estudiantes, otro de los temas importantes, y cómo también las universidades han decidido encarar esto que se entiende ya es una cruzada, la defensa de la universidad pública. Esto en un ratito nada más porque nos vamos a un corte y ya regresamos.